Bienvenidos a una masterclass de vino online del 2025. Vamos por la primera sesión del mes de mayo y como lo dice nuestro título, es una clase sobre esta uva blanca, la Pinot Grigio o Pinot Gris, como algunos le han estado diciendo por ahí. Vamos a conocer el porqué del nombre. ¿Verdad? Así que estoy súper contenta porque vamos en el mes número 5 del año. Ya llevamos un par de clases encima. Ya vamos a ver qué les vamos a preparar para el examen final del 2025. Mentiras, eso la vida, yo les he dicho que la vida les presenta el examen final en los vinos, pero eh, espero que les guste esta clase. He aprendido en lo personal muchísimo sobre esta variedad. Así como hablamos la sesión pasada sobre la Marcelán, lastimosamente hay variedades de uva que no hay mucha información, tanto en libros como en online, o sea, y lo que hay es lo mismo que repiten, pero he tratado de traer cosas interesantes, no solo cosas, datos que, ay, curiosos y que alguna vez nos van a servir, sino más que todo datos que nos van a servir en el día a día cuando estemos seleccionando nuestros pinogrillos a la hora de ir a un restaurante, a un supermercado, ¿verdad? O hablar de cierto pinogrillo cuando nos regalen una botella o nos inviten a tomar un pinogrillo por ahí. Así que comenzamos. Eh, todos estos temas vamos a tocar en esta sesión porque a algunos le decimos Pinot Grillo, otros le decimos Pinot Gris. Conoceremos de dónde proviene, los países productores para que tengan referencia y hacer colección de los vinos Pinot Grillos que pueden ir probando. ¿Por qué su nombre? Hablaremos rápidamente sobre los estilos que produce, brevemente el terroir ideal para la Pinot Grillo, técnicas de elaboración, ¿verdad? No siempre es el solo el mismo estilo, ¿verdad? Cómo se produce. Hablaremos sobre el perfil del vino, no de la uva en sí. Y luego, esta es como la sección como un poquito más amplia porque traigo un poquito más detallado cómo son los pinogríos según la región y creo que es en esta parte la que nos va a servir un montón. Como les decía al principio, cuando tengamos varios pinogríos en la carta de vino o tengamos varias etiquetas en la góndola del supermercado. ¿Verdad? Saber reconocer qué estilo ando buscando según la región. Luego un par literal de datos curiosos y nos quedamos hablando del maridaje. Yo sé que, como les decía, este vinito por ser muy ligero, ¿verdad? Como lo vemos desde entrada en el color, eso indica ya que es un vino que lo vamos a beber súper fácil. Entonces, en la parte donde están las características del vino, ahí vamos a hacer una pausa para que cada quien presente su vino. Muchos tenemos el mismo, ¿verdad? Localmente. Algunos tenemos el Alma Mora, Pinot Grillo, otros tendrán por ahí de otras casas. Entonces, como el vino va a tomarse bien fácil, tomen sus notas, ¿verdad? El color, los aromas, háganlo ahí desde casa tranquilos, ¿verdad? Para que cuando nos toque esa parte de describir su vino, y por si ya no tienen para hacer la cata, pues ya las tienen ahí anotadas y puedan compartirlos para todos, ¿verdad? Porque esto nos ayuda muchísimo para seguir aprendiendo. Entonces, por lo básico, ¿por qué algunos le llaman Pinot Grillo? Porque otros le llaman Pinot Gris. Es bien fácil, porque esto se debe a que es la misma uva, pero proviene de diferentes regiones. Tenemos que la Pinot Gris viene de Francia, ¿verdad? Acá la S es muda, ¿verdad? Entonces le decimos Pinot Gris. Y luego tenemos la otra palabra, Pinot Grigio, Pinot, aquí sí pronunciamos la T, que proviene de Italia, ¿verdad? Esas son las diferencias más remarcables, ¿verdad? De la misma uva, pero diferentes regiones. Y también esto nos va a llevar a que es de diferentes estilos, no porque sea la misma uva,
Ya con saber que son de diferentes países, vamos a tener dos blancos completamente distintos. Entonces, desde aquí comenzamos con eso, que no porque es la misma uva y si uno es italiano y el otro francés va a saber igual. No, si ustedes ven en una carta de vinos o en una góndola de una tienda que dice Pinot Gris, no va a ser nada igual al Pinot Gris que ustedes están tomando en este momento, porque la mayoría que estamos ahorita en la clase estamos bebiendo un Pinot Grillo. Son bien pocas las opciones, por ejemplo, aquí en El Salvador, de Pinot Gris, ¿verdad? Entonces creo que también en la mayoría de países de Latinoamérica. Entonces, el vino que estamos degustando y catando esta noche va a ser completamente con el Pinot Gris. Aquí queda la primera tarea, conseguir un Pinot Gris, ¿verdad? Para poder conocer las diferencias, ¿ok? Así que esa es la primera tarea de esta noche. Luego, hablemos un poco sobre su origen. Nace en Francia, en una región que se llama Borgoña, y es bien, como bien loco que nazca aquí en Borgoña, porque Borgoña la conocemos por la uva blanca Chardonnay y por la tinto Pinot Noir. Entonces, ¿cómo decimos a dónde cabe la Pinot Grillo o la Pinot Gris? Pero sí es cuestión de ubicación en el mapa. Siempre les he dicho que si podemos como cazar exactamente geográficamente de dónde vienen las uvas, es más fácil comprender el por qué. Entonces aquí tenemos Borgoña, aquí al norte tenemos París, arriba de París vamos a tener Champán y si nos vamos al lado derecho en frontera con Alemania, tenemos Alsacia, perdón. Y Alsacia es la región acá en Francia donde la Pinot Gris es una de las principales, como vamos a ver más adelante. Entonces, sí tiene sentido, ¿verdad? Que nazca aquí en Borgoña. Lo que va a haber pasado, ¿verdad? Es que al pasar los años, esta se movió al lado de Alsacia porque hoy en día en Borgoña ya no encontramos Pinot Gris, solo encontramos en blancos la Chardonnay. Se dice que esta Pinot Gris, en este caso Pinot Gris, porque estamos en Francia, se fue expandiendo por el resto de Europa, ¿verdad? Comenzando, bueno, ya sabemos, Italia, porque encontramos la Pinot Grillo, Suiza, Alemania, ¿verdad? Todas esas regiones europeas se fue expandiendo, dice que a través de los Alpes entre el siglo XIV y el siglo XV. ¿Y cómo nace? La Pinot Grigio pertenece a la familia de las Pinots. ¿Cuáles son todas estas? Pinot Noir, Pinot Bianco o Pinot Blanc, ¿verdad? Pinot Meunier, que es la otra uva que se ocupa en el champán, y así pueden existir más Pinot. Entonces, con la que tiene la relación más estrecha, la Pinot Grigio o la Pinot Gris, es con la Pinot Noir. Y acuérdense que la palabra pinot es por el pino, la forma cónica que tiene el racimo de la uva. Por eso es que se llama pinot, ¿verdad? Pinot noir en este caso es un cono negro, porque simula como ese conito, ¿verdad? Entonces lo mismo pasa con el nombre de la Pinot Grillo o de la Pinot Gris. Resulta que la Pinot Gris, Pinot Grillo, es un clon de la Pinot Noir. Lo que hizo fue clonarse en color, mutó en color. Y por eso es que, como se recuerdan la foto que puse al principio de la Pinot Gris, cuando les estaba hablando sobre el temario, ¿verdad? Se dan cuenta que no es un color ni blanco ni negro. Es como está en medio, como bien decimos, está en el área gris, literal, ¿verdad? Y de ahí es que es su nombre, ¿verdad? Porque la Pinot Gris o la Pinot Grillo se fue expandiendo por el resto del mundo. Aquí en este mapa y me costó encontrar un mapa para que contara lo que la verdad en números es. Pero acá este mapa nos hace ver que Francia es el líder en producción de Pinot Gris o Pinot Grillo y no es Francia. No sé qué trama hay aquí detrás porque Francia siempre salga como número uno, pero el número uno en producción de Pinot Gris o Pinot Grillo es Italia, ¿verdad? Y es que tiene lógica porque el Pinot Grillo se da en muchas zonas de Italia. Italia tiene creo que 14 municipios
De los 14 se elaborará quizás como en la mitad, ¿verdad? Y entonces en Francia el Pinot Grillo solo lo encontramos en una región que es Alsacia. Entonces no hace sentido, ¿verdad? El que sea leading production, vea, el Francia, sino que es Italia. Numéricamente, acá nos dice que Italia tiene 18.800 hectáreas de Pinot Grillo. Ahí le vamos a decir Pinot Grillo porque así se dice. Y en segundo lugar tampoco es Francia, es Estados Unidos. Y aquí sí está bien marcado en el mapa, con Oregon y con California. Estados Unidos cuenta con casi 7.500 hectáreas. O sea, ni la mitad, ¿verdad? Es súper bajo todavía el ranking versus Italia. Y en tercer lugar, ya tenemos Alemania, en cuarto lugar Australia y hasta en quinto lugar encontramos a Francia. Y todo esto es por la lógica de territorios, ¿verdad? Las extensiones, por ejemplo, de tierra son más amplias ahí en Oregon y en California versus Alsacia, que es mucho más pequeño, ¿verdad? Entonces, esto me encantaba como contarlo de esta manera porque en el mundo europeo siempre hay un pleito entre Francia, Italia y España. España aquí no pinta en la Pinot Grillo, pero entre Francia e Italia va a haber siempre ese pleito y me quería aclarar numéricamente que aunque mucha lectura nos diga que Francia o mapas como este que estamos viendo en pantalla, numéricamente no casan ni tampoco la lógica de extensión de territorio, ¿verdad? Como lo que les acabo de explicar. Es bien interesante también cómo la Pinot Grillo se ha ido expandiendo al Nuevo Mundo. Como vimos, Estados Unidos es el segundo lugar, ¿verdad? En hectáreas, en producción. Pero ¿dónde está Australia y Nueva Zelanda? Son dos regiones que también producen Pinot Grillos. Yo no he tenido la oportunidad de probar australianos, pero sí de Nueva Zelanda. Y Nueva Zelanda es como la nueva onda. Ya vamos a hablar un poquito sobre esa región. Pero así también en Sudamérica no sale en este mapa, pero en Sudamérica, como este vino que estamos tomando esta noche, bueno, el que yo estoy tomando, el Almamora, ¿verdad? Lo muestro después en pantalla para que los que no lo tienen se animen a buscarlo y a probarlo. El Almamora es argentino. Entonces, cada vez más vamos a encontrar la Pinot Grillo en regiones donde no se imaginan. Pero cuando hablemos de las regiones específicamente, van a salir ahí nombres de países que creo que nadie, bueno, yo mientras les preparaba la clase, nunca me imaginé que ahí hubiese producción de Pinot Grillo. En total se dice que existen alrededor del mundo casi 49.000 hectáreas de Pinot Grillo. Ahorita no recuerdo, la reina, por supuesto, de las uvas es la Cabernet Sauvignon, ¿verdad? Y luego va entre la Merlot, la Chardonnay, pero la Pinot Grillo está entre las favoritas, entre las top 10. No recuerdo ahorita, como les estaba diciendo, en qué ranking estará, pero no es una uva que hay que ver de menos. Yo creo que poco a poco, como se está dando el clima, el cambio climático, por eso es que la Pinot Grillo ha podido expandirse fácilmente alrededor del mundo y vamos a ver por qué, por el terroir que busca, pero eso es una nota bien personal. Siempre y por años y desde que existen las uvas y se hace vino, siempre como que humanamente siempre nos fijamos, ay, la líder es la Chardonnay en las blancas, entonces esa es la wow, y entonces es la que siempre voy a buscar, pero y vamos viendo como de menos una Pinot Grillo y así otras variedades de uvas poco conocidas. Lo veíamos en la clase pasada con la tinta Marcelán. Entonces, yo siempre les digo, o sea, para mí la Pinot Grillo hay que echarle ojo porque creo que nos estamos haciendo un poquito más fan de la Pinot Grillo porque nos refresca, así como lo hablamos con el Sauvignon Blanc a principio de año. Son uvas que poco a poco y no nos han sorprendido con sus números, tanto en hectáreas como en producción. Así que esta va a seguir creciendo, ¿verdad? Así que ojo con las Pinot Grillo o con las Pinot Gris.
Dice acá Steph que los de Uruguay son los más buscados por la acidez, recomendado. Me imaginé, no he probado aún un Pinot Grillo uruguayo, pero tiene sentido. Así como Uruguay está trabajando mucho la Albariño y la Viognier en estilos bien refrescantes, no tengo duda. Y qué envidia, qué chivo que has podido probar Pinot Grillos uruguayos, ¿verdad? Así que hay que ponerlo también en la lista de encontrar un Pinot Grillo uruguayo. Bien, después de hablar un poquito de los países productores, eh, lleguemos a la conclusión de por qué su nombre. Aquí está el color grisáceo que les decía, no es ni blanco ni negro, literal está en el área gris. Y así son todas las Pinot Grillo o las Pinot Gris. Nuevamente, son dos palabras en uno. Pinot, ¿verdad? Es pino en francés o en italiano. Y recuerden que se llaman de la familia de las Pinot porque tiene como un cono, como los conitos de Navidad que ocupamos en decoración. Esa es lo que tratan de decirnos los racimos de las Pinots. Y luego gris o grillo, gris, gris en francés y grillo es gris en italiano. Entonces lo que nos está diciendo con su nombre es el color de su cáscara, ¿verdad? Así como la Pinot Noir nos dice que es un pino negro porque es una cáscara roja con pigmentación, aquí nos está diciendo que la Pinot Gris tiene una piel grisácea. No es un gris tal cual, pero a diferencia de las tintas, ¿verdad? Como vimos y hemos ido viendo imágenes, conociendo diferentes uvas tintas, no es una pigmentación alta, sino que es una leve pigmentación que si se quedan viendo bien esta fotito, podemos, y como vimos la primera imagen, es como un pinkish, vea, es como un poquito rosadito gris y no es ni rojo como les decía, pero tampoco es un gris así apagado, ¿verdad? Entonces lo podríamos decir y muchos especialistas le llaman más que todo el color como pinkish, ¿vea? Con un poquito rosadita. Y esto nos permite un montón en crear, en elaborar, perdón, muchos estilos de vino. Uno creyera que el Pinot Gris solo va a ser blanco, clarito, como el que nos estamos tomando. Y esto es una de las cosas más interesantes que quisiera recalcar esta noche. Así como decimos, si nos enfocamos, ay, solo voy a tomar Chardonnay porque es la queen de las uvas blancas y la Pinot Grillo, inclusive a través del tiempo siempre la han visto, ay, es como la más común en Italia, o sea, tiene esa fama, ¿verdad? Pero poco a poco ha ido saliendo de ahí. Así pasa con los estilos, o sea, llegamos a estandarizar que el Pinot Grillo va a ser solo blanco y que va a ser este blanquito pálido, casi transparente, que si lo pongo contra el sol o contra un fondo blanco para que lo hagan ahí en casa, si lo ponen contra luz, contra un fondo blanco, se van a dar cuenta que casi no tiene color. O sea, pero eso es porque los Pinot Grillos que tenemos al alcance en nuestros mercados tienden a venir de este estilo. Y recuerden que cuando tengan vinos blancos, en este caso Pinot Grillos, de estas tonalidades súper leves en color, son vinos de consumo rápido. No son vinos que vamos a dejar guardados ahí. Yo no sé por qué guardan las botellas, ¿verdad? Siempre hay una razón para abrir una, pero es importante tomar en cuenta cuando tenemos vinos así como la Pinot Grillo de colores bien, bien pálidos, ¿verdad? Pero entonces, ¿pueden haber Pinot Grillos de un color más profundo? Sí. Los Pinot Gris, como vamos a ir viendo por región y vamos a ir describiendo sus colores, los Pinot Gris franceses o en otros lados también se le dicen Pinot Gris, tienden a tener un color más, digamos, doradito, ¿verdad? Y esos, por supuesto, van a ser capaces de aguantar un poquito más de tiempo en botella, ¿verdad? No son vinos que me los debo de consumir rápido. Pero como vimos la presentación de la uva, vimos que tiene una cáscara con pigmentación leve, pero la tiene. Entonces eso nos permite no elaborar tintos porque no alcanza la pigmentación a hacer un tinto, pero sí su pigmentación permite hacer vinos rosados de Pinot Grillo
Y también el famoso estilo naranja que hoy está de moda, pero existe desde hace 6.000 años atrás, ¿verdad? Entonces, otra tarea más. O sea, aquí vayan anotando las tareas porque como queda grabada, yo voy a ir sacando esas tareas, pues si las van cumpliendo a través del tiempo. La siguiente tarea es agregar a su lista, pues ya probamos un pinot grillo de color pálido, pues busco un pinot grillo de un color más profundo dorado. También debo de buscar un pinot grillo rosado y también probar un pinot grillo en estilo naranja. Y hay otro estilo que podemos encontrar aquí en el mercado, aún no ha venido, pero son los vinos Pinot Grillo de cosecha tardía o en inglés late harvest. ¿Qué quiere decir esto? Que como se cosechan tarde, la Pinot Grillo va a quedar más tiempo colgada ahí en el viñedo, entonces va a recibir más horas sol, lo cual va a crecer más el azúcar y se va a hacer como más pasita la uva y entonces va a tener más dulzor. Y así es como podemos encontrar pinot grillos en un estilo un poquito más dulce. Acá no hay, pero sí, como vamos a ver más adelante, los vinos de Francia en Alsacia tienden a ser este estilo de cosecha tardía. Hay un botega que es como rosado dorado, exacto, aquí nos cuenta Eduardo Ipame. Justamente ese vino no lo traía hoy acá, pero qué bueno que lo pusiste aquí en ejemplo para que lo pongan en su lista. Es un vino que deberían de probar para que vean las diferencias de sabores, aromas y colores, porque ese botega es un Pinot Grillo en estilo rosado. Yo aquí les traigo otro que también lo pueden agregar a la lista, ¿verdad? Que a primera, yo les voy a dar una impresión. Cuando yo vi ese vino primera vez y decía Pinot Grillo, yo dije, uy, está arruinado. Porque acuérdense que perdón, evolucionan en color. Por eso es que es bien importante conocer qué tipo de estilo hace la uva para decir es un vino que me lo tengo que tomar cuando es clarito o puede aguantar todavía con un color más intenso. Entonces un blanco tiende a irse incrementando el color hasta llegar naranja. Ya cuando son como colores naranjas, en ciertos vinos blancos ya no furula, ¿vea? Entonces ya no tienen las características principales. Entonces yo al principio, yo dije, ese Pinot Grillo está malo, pero era esa falta de conocimiento que existían y que yo no sabía, y como lo que siempre ha sido en todas las áreas el problema de comunicación, ¿verdad? Que ya existen vinos rosados Pinot Grillos aquí en el país y falta cacaraquearlo, así que les delego esa parte también, vea, de cacaraquear cada vez más estos estilos raros que encontramos. Súper bien, gracias por el aporte, tanto el de Uruguay como el del vino rosadito. Esta es una de las propuestas que les traía de las tareas. Este es un vino naranja. Ya les voy a decir por qué. Solo quiero, esto se lo voy a contar más adelante cuando veamos los vinos italianos Pinot Grillo, pero quiero que se recuerden de esta palabra que dice aquí, ramato. Acuérdense de ramato porque lo voy a explicar más adelante. Pero esta es una buena opción, ¿verdad? Que pueden, para expandir su conocimiento de Pinot Grillos en estilo naranja. El Sun Goddess, este lo hace esta cantante, Mary J. Blige, creo que así se llama. Discúlpeme que yo sé de vinos y no sé de música, pero ella es la que está detrás de este vino, ¿verdad? Bajo la casa de vinos italianos, creo que Fantinel, ¿verdad? Con ellos ha hecho este vino, entonces yo lo he probado en varias ocasiones y es un vino muy amigable, te sorprende, diferente. Pero acuérdense de esta palabra, ramato, que más adelante lo vamos a ver. Y así como Pame y Eduardo nos recomendaron el Bottega Rosé Pinot Grillo, esta es la propuesta que yo les traía de un rosado diferente de Pinot Grillo que se llama Casa de Fra, 4 generaciones. Este es del Véneto.
Bueno, el anterior también era del Véneto, así que aquí les dejo esas dos opciones para que las agreguen a la lista de tareas. Un poco sobre el terroir. Acá tenemos en pantalla un viñedo de Pinot Gris. ¿Por qué sé que es Pinot Gris? Porque específicamente, me doy la tarea de ponerles las imágenes que vengan justamente de la explicación que les voy a dar. La Pinot Grillo o la Pinot Gris tiende a madurar bien fácil. Esa es una de sus ventajas, ¿verdad? Y entonces, si está en climas cálidos, ¿qué va a pasar? Va a madurar mucho más rápido, pero también ama el clima frío. Entonces, eso hace que los estilos se vuelvan más amplios porque podemos tener estos tipos de Pinot Grillos que tienen un clima frío y van a ser mucho más pálidos en color y otros tipos de aromas que vamos a ver más adelante, pero también los Pinot Grillos de clima cálido van a tener mucha más azúcar, pero también más cuerpo, más alcohol también, ¿ok? Entonces, la ventaja también es que la Pinot Grillo, si la dejamos mucho tiempo colgada, ¿verdad? Va a generar demasiada azúcar y más calor, perdón, y más alcohol, por supuesto, pero también va a bajar la acidez. Nunca va a ser muy baja, pero sí va a bajar. ¿Y qué es lo que va a pasar? Cuando se busca que la Pinot Grillo yo quiera hacer una cosecha tardía, lo que hago es que se deje infectar positivamente por un hongo que le llaman podredumbre noble o en nombre así técnico, botritis, vea, eso o en inglés es la noble rot, vea, que se pudre noblemente, te quiere decir. Esta es una imagen, la que está en el circulito, de una Pinot Gris que está afectada por este hongo. Esto es bueno porque, como les digo y como pueden ver en pantalla, lo que está haciendo es secando la uva, pero la está secando la cáscara y adentro lo que va a quedar es menos agua, digamos, y más azúcar. Entonces eso da oportunidad para hacer estos vinos de cosecha tardía dulces. Estos estilos, como les dije, se van a presentar mucho más en Francia y todos aquellos pinot grillos que estén cerca de un cuerpo de agua como un río, porque lo que se hace con estos viñedos es que necesitan que le afecten la humedad, ¿verdad? Para que se les pegue el hongo, ¿verdad? Aquí es positivo, eso es. Entonces, tenemos la oportunidad de tener vinos de postre con Pinot Gris. Hablemos sobre las técnicas para producir Pinot Gris. Normalmente, no sé el porcentaje, pero dijera, le puedo apostar que entre un 85% del Pinot Grillo o Pinot Gris se elabora en tanques de acero inoxidable, ¿verdad? Sin envejecimiento de roble. Vea, todo el vino nace en tanque de acero inoxidable, pero muchos ahí quedan y se embotellan y salen al mercado. Estoy segura que casi todos los vinos que todos tenemos en casa son acero inoxidable. Ahí les dejo la tarea, si pueden buscar la ficha técnica ahorita, cuando ya les toque exponer su vino, si encuentran la ficha técnica de su vino, si dice que sí ha pasado solo por tanque de acero inoxidable. Luego, esto se busca porque queremos la mejor expresión de la fruta fresca que el Pinot Grillo trae en su ADN, ¿verdad? Eso es lo más importante. ¿Por qué entonces se escoge solo el acero inoxidable? Porque ahí no hay contacto con madera o con otras bacterias buenas que pueden modificar la acidez del vino. Un Pinot Grillo en su ADN tiene acidez, o sea, ya vamos a ver más adelante que el perfil es un vino con acidez. Entonces, por eso es que la mayoría de los Pinot Grillos van a venir en acero inoxidable. Ahora, esto es desde Italia, Nuevo Mundo,
Pero en Francia, en Alsacia específicamente, los Pinot Gris suelen pasar ciertos meses en roble. ¿Por qué? ¿Por qué le quieren matar la acidez al Pinot Gris? No es eso. Es que, como acuérdense, puede ser la misma uva, pero el terroir es diferente, los suelos son diferentes, los climas son diferentes. Entonces la uva se va a pegar diferente a ese mundo donde está. Entonces lo que pasa en Alsacia es que como es más frío, va a generar más acidez, pero si yo este vino lo envejezco en barrica, o sea, ya por naturaleza el terroir de Alsacia tiene la capacidad para que sus vinos blancos puedan envejecer por mucho tiempo en botella. Yo un vino de Alsacia, Pinot Gris, con 8 años de viejo, yo sería fascinada en probarlo porque ese vino va a estar bueno, pero me voy a Italia, a la Toscana o al norte de Italia y me compro un Pinot Grillo de hace 8 años, lo dudaría si va a tener esas bondades que tiene el Pinot Grillo tal cual. ¿Vea? Entonces, en Alsacia, si yo le paso el Pinot Gris por barrica, pues me va a ayudar a mantenerlo un poquito más tiempo y que se oxide, ¿verdad? De una forma elegante para tener un Pinot Gris más complejo. Hay una tercera técnica que se usa, que es el contacto con sus lías o lees en inglés, que significan las levaduras muertas. Terminado el proceso de la fermentación alcohólica, acuérdense que teníamos levaduras que se comieron los azúcares y como se comieron los azúcares, ¡ay! Se mueren las levaduras. Entonces, esas levaduras muertas en este, por ejemplo, que yo tengo, este vino blanco, este Pinot Grillo que yo tengo, no hay contacto con las levaduras muertas porque para empezar el color es súper pálido. Vean, no me modifica el color y cae súper fácil, es un vino ligero. Cuando se deja en contacto un ratito más con sus levaduras muertas, el vino va a ganar volumen, va a ganar peso y probablemente me cambie un poquito el color, pero también me va a cambiar los aromas. Como son levaduras, va a presentar esos aromas a pan, a almendras. Imagínense como cuando entran a una panadería, ¿verdad? Entonces, eso nos va a permitir tener un Pinot Grillo o un Pinot Gris con una sensación más redonda y con mayor volumen. Ese es otro dato importante. Creo que acá en el país estoy tratando de acordarme si hay Pinot Grillos envejecidos en sus lías, perdón, creo que sí, porque Pinot Grillos hay un montón, pero quiero aclarar que cuando buscamos más estas técnicas como la del contacto con sus levaduras o envejecimiento en barrica, el precio es mayor, ¿verdad? Y a veces podemos encontrar Pinot Grillos de acero inoxidable con un precio alto también. Entonces, personalmente, yo recomiendo invertir en un Pinot Grillo de acero inoxidable como para el consumo diario. Ya, eso ya lo vamos a ver más adelante. No pagaría mucho, pero si ya me quiero dar la tarea de probar algo más complejo, no voy a invertir en uno de acero inoxidable caro, sino que trataría de buscar un Pinot Grillo o un Pinot Gris envejecido en barrica o en contacto con sus ligas. Bien, vamos con el perfil del vino. Cuando veo estas imágenes siento que es como un vino súper alegre. ¿Verdad? ¿Qué tenemos acá? Como les decía, el Pinot Grillo entra en la categoría de los blancos secos, porque si se fijan, el vino que ustedes están tomando en casa no tiene azúcar, no tiene dulzor y es un vino vivo. ¿Por qué lo llamamos vivo? Porque es la acidez su columna vertebral. Muchos le llaman que es un vino con mucha personalidad y lo hemos visto porque es bien versátil también para hacer estilos. Yo le digo que es una de las uvas más amadas alrededor del mundo y otros lo meten en la categoría de los semi aromáticos, porque es cierto, yo antes de que empezara la clase, yo estaba haciendo la tarea de este vinito y en perfil de nariz es muy, muy alto, ¿verdad?
pero no es tan aromático como una moscato, ¿verdad? Donde se siente más la miel. Acá pudiésemos percibirlos, pero sí son como medio altos los aromas. ¿Qué aromas pueden andar en los diferentes estilos de Pinot Gris? Pera madura, manzana verde y el melocotón. De esas tres, la que a veces no debe de fallar es la melocotón. Ese aroma está metida en casi todas las Pinot Gris o Pinot Gris. Vamos a ver, si es un clima frío, la Pinot Grillo va a tener más notas cítricas o más notas verdes, ¿verdad? Que una de un clima cálido, ¿verdad? El clima cálido me va a presentar notas más de frutas tropicales, como de repente un mango, una piña, pero los que vengan de clima cálido va a ser mucho más como un melocotón eh, no maduro, el lemon zest que vemos ahí, los cítricos, ¿verdad? E incluso la nota a almendra en estos climas bastante fríos. Si yo tengo la oportunidad de probar un Pinot Grillo de cosecha tardía, que es el que tiene más cantidad de azúcar, ahí ya voy a sentir un poco más de miel, las frutas tropicales, pero en nivel 2.0, como la frutita que vienen los frutos secos, esa frutita un poquito dulce, ¿verdad? Y muchas especies, sobre todo las de cocinar, como las que para elaborar postres. Y luego los vinos Pinot Grillo que han tenido, perdón, contacto con la cáscara, como los vinos Pinot Grillo estilo naranja, vamos a tener taninos. Ahí sí podemos decir que el Pinot Grillo tiene taninos porque hubo contacto con la cáscara y ese contacto nos lleva a esa sensación de astringencia, para que lo recordemos. ¿Vea? Pero en estos vinos que son blancos, no hay taninos, solo en los naranjas y en los rosados. Y en los de estilo naranja vamos a tener aromas un poquito más profundos y exóticos. Eh, Quizás se va uno más como en los aromas cítricos, toronja, naranjas, pero de repente sí se puede sentir, como ven ahí en la foto, el aroma de jengibre. Es muy partícipe también del estilo del Pinot Gris. Sabores, ¿cómo va a ser en la boca? A mí se me hace agua la boca con los Pinot Grillos, porque hay vinos que son súper ligeros, como el que yo tengo ahorita, y súper refrescantes, que eso quiere decir que tiene alta acidez, pero podemos encontrar Pinot Grillos de medio a mucho cuerpo, esos vinos con mayor volumen, que serían los que han sido envejecidos en barrica y en contacto con sus lías, ¿verdad? Y ahí la acidez va a ser más moderada. Los hay secos o dulces, como lo hemos platicado, ¿verdad? Y también podemos encontrar los rosados, ¿ok? Es un mix como un blanco refrescante, porque en un Pinot Grillo rosado vamos a percibir esa acidez viva, pero con notas ligeras de frutos rojos como en un tinto, ¿ok? Entonces, habiendo contado sobre el perfil del Pinot Grillo, me van a contar sobre su Pinot Grillo y voy a empezar yo, porque yo tengo el Alma Mora Pinot Grillo de Finca Las Moras. Este es un vino que proviene de Argentina y para que vean que la LIB también se equivoca, según yo, este venía de Mendoza, pero viene de San Juan, que es otra de las provincias es la segunda provincia más importante de la Argentina en la elaboración de vinos. Entonces, este viene de San Juan está al norte de Mendoza, lo cual me hace lógica para elaborar un Pinot Grillo porque lo que se está buscando es más altura cerca a la cordillera de los Andes para tener esa frescura que se necesita en la acidez de esta uva. Mi Pinot Grillo Alma Mora es año, ya les digo, es un 2023. En la etiqueta solo me dice que viene de Argentina. Lo de la provincia de San Juan, yo lo encontré en las notas de cata. Es 100% Pinot Grillo,
¿verdad? Y voy a hacer la cata rápidamente, ¿verdad? Para describírselos. Es de tapón de rosca, lo cual ya me indica que su acidez va a ser bastante alta, ¿verdad? Eso ya lo podemos deducir viendo físicamente. Como les mostraba en pantalla, yo tengo un color acá bastante pálido, les aseguro que si lo pongo contra el sol se ve pura agüita, ¿verdad? Como les hice el ejercicio, cae en copa súper rápido, o sea, no hay viscosidad alta. Se me olvidó ver cuántos grados de alcohol es, aunque no está siempre 100% relacionado. Tiene 11% de alcohol, lo cual para un blanco estamos en el límite, entrando al límite superior. Los blancos pueden llegar a un 14.5, un 15, como los Chardonnay, pero un Pinot Grillo, un 11 ya está en un porcentaje un poquito alto. Como les dije, el volumen perdón, la viscosidad es baja. Eso quiere decir que es un vino ligero. En nariz es bastante aromático. Hoy ya lo que percibo es mucha lima, mucho limón, mucha cáscara de limón. eh, en frutos de hueso como el melocotón, tal vez no lo percibo mucho en esto. Yo percibo un poquito más de piña, una nota más tropical. Quizás al fondo sí le puedo percibir el melocotón porque hay una nota súper suave, sutil. Y en paladar, acidez media alta, no es tan alta, pero sí se percibe como que me estoy tomando un juguito de limón, como cuando se han preparado algo, el juguito que queda al final del ceviche. Esa es la sensación que me queda. Si hacen este ejercicio así, ves cuánta salivación tenés, entonces cuanta más salivación hay es porque es más alta la acidez. Y entonces tenemos una acidez media alta en mi nota personal, mucho limón, mucha cáscara de limón. La melocotón tal vez ya no la sentí en boca, pero sí puedo percibir un poquito de pera. Sí percibo un poco el porcentaje de alcohol. En pecho creo que esto sería muy ideal. Es, es, es para refrescarme, para ahorita justamente que tenía sed de estarles platicando acá esta noche. Me ha ayudado mucho a refrescarme, pero estoy segura que al pasar el tiempo me va a pedir comida. Creo que acá es donde va a ser mucho mejor la magia a nivelar esa salivación y esa cantidad alta de acidez. Así que esa es mi nota de cata del Alma Mora Pinot Grillo. Así que voy a poner de nuevo la pregunta y quien quiere empezar a contarme el vinito. Sé que Mónica y Marisela tienen el mismo, quizás por ahí voy a empezar, ¿verdad? Y para que me cuenten Mónica y Marisela, si percibieron alguna de las características que dije o también lo que hayan percibido. Así que les cedo el micrófono. Pues yo el melocotón no se lo sentí. Ok, pues andamos más o menos en sintonía porque a mí me ha gustado, ¿verdad? Sí, 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 lo cítrico es súper refrescante y no me pareció que tuviese tanto alcohol, ¿verdad? O sea que es un alcohol, digamos que bastante amigable Ok, y me gustó muchísimo el olor. O sea, para mí tiene un olor, no sé, como a verano, no sé, como a piscina, no sé, excelente descripción. no sé, algo así. Me gustó, la verdad que sí me gustó un montón. Me alegro. Chivísimo, Marisela. Buenísima, me encanta. ¿Y tú, Mónica? Pues al principio no lo lográbamos sentir, servimos la primera copa y no le sentíamos ningún olor con Walter. Hasta ahorita le empezamos a percibir el melocotón. Yo el segundo le sentí olor a naranja, Muy bien. más que limón, ralladura de limón, yo le sentía naranja. Y Walter me dice cítrico de puro limón y ahora sí el melocotón, ya lo empezamos a percibir. Y del sabor, igual es bien refrescante. O sea, una vez que lo consumimos, sí se siente distinto. Y nuestro maridaje quizás después para eso, pero
Sí, Con el maridaje yo no le sentía el alcohol, es decir, no se le ok, siente tanto, te pero disminuyó, con el sí, olor sí se le percibía, con el olor sí se les ok, percibía el alcohol. súper bien, me encanta. Y aquí creo que se me olvidaba Rosario, Rosario también tiene el mismo, al alma mora Pinot Grillo. ¿Qué nos puedes contar, Rosario, del vinito? Fíjate que coincido con las demás en que no le he sentido el alcohol para nada. Ya no sé. Pues soy yo el defecto ahorita. No, yo no le he sentido mucho el alcohol, así que ya la botella ya va bastante bajita y estoy yo solita hoy. Entonces, Ay, sí, es que te iba a preguntar si Dax estaba ahí apoyando. no, hoy no, así que yo estoy Pues sacrificándome hay que aquí por el. disfrutar ese Pinot Grillo solita. Sí, sí, sí. Entonces, no, lo siento súper refrescante porque sí, yo estaba bien agitada, que venía corriendo la carrera y con mucho calor, entonces lo sentí bien refrescante. Sí sentí el cítrico, no le logré sentir el melocotón, pero sí como una notita allá dulce en el aroma, algo dulce, pero no, para mí no fue melocotón, pero sí algo dulce, Ok. poquito, pero sí se siente. Ojalá en lo que queda de la botella logres llegar a ver si identificas qué sería esa nota dulce, tal vez alguna otra fruta, tal vez pudiera ser pera, o como decía Mónica, tal vez pudiera ser una naranja, porque mencionaban mucho ahí los cítricos dulces, para que le pongas coco en lo que falta del vinito. Sí. Sí, gracias, Rosario. Stephanie, ¿qué tenemos por allá en Perú? Vaya, mira, yo tengo uno que creo que se llama, la bodega Scanti, de Le Venezi, Ujú. es de denominación de origen controlada, que te iba a preguntar justamente qué significa eso. Ya sé qué significa para los demás, pero aquí, vean. Y tomé mis notas porque en realidad sí me gustó el vino. En aromas, te puedo decir que yo fallo un montón. Yo solo le siento como un sabor a manzana verde, Ujú. nada más, en aroma como tal. Pero de ahí en todo lo demás, si lo noté, es un amarillo verdoso. O sea, lo ves como cuando... y he puesto hasta personalidad ahorita en mis notas. O sea, A porque ver, así de feliz estoy ahora por mi licencia. muy Así que bien. puse personalidad. ¿A quién se parece? Te pintas de rubio y te metes a la piscina con cloro y te sale como este verde en el rubio, que yo espero que a nadie le haya pasado, a mí sí, pero ese verde como raro, como unos destellos, como que fueran Wow. reflejos, así se ve el vino, tanto en la botella como en la copa. Ok. De ahí es súper, es seco, pero es ligero. O sea, sí se siente como salivas un montón, porque es Ajá. bastante astringente, pero es bastante ligero, no sentís nada, o sea, lo bebés y ahí queda. Que sí estuve probando en lo que tú estabas conversando para probarlo como los temas de vino, es que yo hice como los dos opuestos, la acidez porque preparé un ceviche, y te conté que estaba bien emocionada por la Sí, uva. bien temprano Entonces, lo tenía ya listo. Más hambre me dio. hice mi ceviche peruano, ¿ya? Con la acidez te amarga totalmente el vino. O sea, sentís, la manzana verde se pierde y la sentís más amarga que ácida, como que fuera el mango verde Ah, con ok. limón. Te queda más quizás la sensación de la cáscara de limón. Probablemente. Y con el queso que trae Sauco, se llama la uva, que es como las guindas, Ujú. parecido, pero tiene al final un sabor dulce. Es una cosa extraña acá, pero un queso Filadelfia Ajá. con eso, Pero la flor de me Sauco lo, es como, ajá, como dulcita. Es como la. pero es cítrica. Ah, En ok. realidad es cítrica y el toque al final te lo da el maridaje. Ah, ok. O sea, Interesante. si no la preparas, la vas a sentir como una guinda. Ya. Así. Entonces, combinada con esto, sí me intensificó totalmente la acidez. Ya le sentí como el sabor afrutado y todo. Súper aromático, no deja no se deja o sea, lo sentís y lo bebés y sigue oliendo, o sea, intensamente. No solo la manzana verde, sino que aroma completo. Y le puse aquí porque yo estaba viendo, es de 2023, es de corcho, indica que es como una uva de color rosa, Ujú. pero se ocupa para hacer vino blanco, que eso me pareció extraño. Y sí le puse aquí, que es como un vino para precopeo, típico Mm, italiano, ¿vea?
que lo conozco como Como el aperitivo. precopeo, súper ligero, correcto. Sí, ajá, te hace sentir cómodo contigo mismo. O sea, si yo puedo decir eso, es como aquella persona mega empática que te hace sentir feliz contigo mismo, este es ese. Así Súper. que sí, me gustó. Ujú. Enseña la foto. Canti Pinot Grigio. Ah, interesante. Sí, te dice de Le Venecia, ¿vea? Dele Venezi, De Le correcto, Venecia, que viene de Venecia. Entonces, correcto. Venecia se compone como esta, es una ciudad, una denominación de origen controlada. Es decir, que la Pinot Grigio está autorizada para ser etiquetada en la botella y esa ciudad, o sea, como hace Pinot Grillo y está bajo la ley, la puede poner en su etiqueta. Por eso. Y eso está al norte, entonces por eso es que sentí Ujú. mucho más el cítrico. Ahorita que El veamos lo de cítrico las sabroso. regiones, van a entender un poquito más de cada uno de sus vinos. Pero si tienen oportunidad de probarlo, creo que es súper rico porque es ligero. Se parece como un Pinot Noir, que es mi vino favorito. O sea, el Ajá, Pinot Noir es mi ligerito. favorito, entonces ligero, súper Mandanos ligero. fotito ahí en el chat para tenerla. Ya las paso, ya las Va, paso. chivo, le vamos a dar el micrófono a Jackie, que aquí ya nos mandó fotito. Hola, hola. Sí, ya les mandé. Yo también Solo hoy que cambié no lo de pueden. viñeta. Ajá, Yo me fui por el Almamora. Lo quería comprar. De hecho, fue bien chistoso. Yo quería comprarlos y compararlos porque las regiones eran bien diferentes del que ajá, tengo aquí. Yo, bueno, ya les mandé la foto. Es un Santa Margarita ajá. y no se alcanza a leer porque el blur. Pero también es de Venecia. De hecho, dice que es de Fosalta di Portogruaro. Y yo Ajá. busqué cómo se come eso y pues es de Venecia. Entonces sí puedo decir que es de Venecia. Es súper clarito, súper, súper clarito. Solo Sí, puedo, es bien ligero, bien poca viscosidad. Incluso el aroma es bastante ligero, no es tan aromático. Y yo lo caracterizo como un tímido. Fue bien chistoso porque cuando venía a hacer el maridaje, no me quise complicar, entonces hice una ensalada caprese. Aceite de oliva, sal, pimienta, mozzarella, tomates cherries y albahaca. Pero empecé a tomármelo y fue chistoso porque le di una copa a mi tía y me dice, pero yo siento que no sabe a nada. Y empecé a probar yo, y sí está bien liviano, liviano. Lo probé con la ensalada y fue como que se expandieron todos los explotaron sabores. los sabores. Sí, totalmente. O sea, como que salió la personalidad del Pinot Grillo. Y sí, para mí, yo tampoco he encontrado melocotón, sino que es seco, limón y bastante manzana verde. Ya después de eso, sí, el paladar como que se me quedó más acostumbrado al sabor. Ujú. Es delicioso e incluso es chistoso bueno, los salvadoreños y quienes quieran, como yo, a mí me gusta comer y siempre me hace falta, pues solo una ensalada no me va a satisfacer para la cena. Entonces, como complemento adicional, me compré una pupusa de tomate con albahaca. Y me hice una Ah, cosa, como quedó sí, una fabuloso. caprese en pupusa. Exactamente, quedó fabuloso. Así que le Qué metimos los cool. salvadoreños, Iría bien con la de queso con loroco también. seguramente. Ujú. Lo vamos a Pero poner en los maridajes del 15 de septiembre. sí, y lo que sí, lástima que hoy no está Alex, porque creo Pero te que va a hoy escuchar, así que encontré le un puedes dejar vino. el mensaje. Pues yo creo que hoy encontré un vino blanco que sí podría ser de mis favoritos. Muy bien, me alegro. Y bueno, dos cositas con lo que tú has dicho. Lo que contaste de que la catalogaste como introvertida o como tímida. Sabes que a nivel, digamos, de escritos, de libros, a la Pinot Grigio italiana la tienen como como un vino blanco neutral. Por eso es que mucha gente al principio la juzga mal y muchos la han juzgado así. Hay muchos libros donde te dicen, ay, el vino italiano, el Pinot Grigio es como neutral, casi no tiene aroma, pero la verdad es que hay de todo, vea, como el que tú acabas de descubrir. Entonces es súper cool eso porque
volvemos a lo mismo, que no podemos dejarnos llevar por juzgar el libro solo por la portada, ¿ve? Hay que darle esa oportunidad. ¿Ya? Sí, Y Santa delicioso. Margarita es una de las bodegas, digamos, así como Canti, son italianas, famosas. Santa Margarita es mucho más famosa porque tiene más como renombre comercial y se ha hecho más famosa en Estados Unidos. Entonces, eso ha hecho que su precio sea más alto versus las otras bodegas italianas en los Pinot Gríos, porque es como oferta y demanda, ¿vea? Entonces, entre más reconocimiento ha tenido, más en un mercado grande como Estados Unidos, Santa Margarita es considerada como la Pinot Gríos más caros que existe. Eso es una. Y dos, la Santa Margarita, el nombre es porque el dueño de la bodega le puso Santa Margarita como el nombre de su esposa. Por amor a ella le puso Santa Margarita. Así que. Qué Y lindo que me canti acompañe. significa cantar, que si tú cantas, eso es lo que te está preguntando la botella. Entonces ahí nos va a decir Stephanie si al final de la botella va a cantar o no nos va a cantar en italiano. Totalmente, total. Todo, las estrellas se alinearon, todo. Me alegro, súper buenas descripciones. ¿A quién van a pasarle el micrófono, chicas? No sé, yo solo tengo una duda, perdón, antes de Ajá, Mónica y Marisela, ¿qué vino tomaron? No escuché. el alma mora. Yo, Ah, sí. ok, ok, Así que tenés de tarea de probarlo. totalmente. No sé, tal vez Rosario. Ya pasó, Rosario. Te queda Ay, ok. Ya Bea, pasó, Eduardo y Dani. pero solo quiero hacer un comentario Ajá, rapidito. dale. Que la semana pasada yo, de hecho, casualmente probé un Pinot Grillo que no había probado yo en eso, que es un Santa Cristina. Ajá. Y lo siento tan diferente a este. El color es bien similar. Me Ujú. acuerdo que era bien clarito, bien translúcido, pero me ha gustado más que el Santa Cristina, honestamente, porque, bueno, yo rapidito aquí me preparé, hice una pasta con marisco, pero me preparé un carpaccio, pero fue un carpaccio de tomate, el que me preparó de tomate con aguacate, que yo dije, no sé si le va, dije yo, pero voy a hacer un Súper carpaccio de bien. tomate El con aguacate aguacate. es súper amigo de estos vinos blancos secos. Eh, y me encanta como esa explosión de sabor que he sentido del carpaccio de tomate y aguacate con este vino. O sea, de verdad que aunque sea, digamos, en la misma uva, pero sí cambia de casa a casa porque me gusta más este que el Santa Cristina que probé. Pero súper buen comentario porque el Santa Cristina viene de la Toscana. El que tú estás tomando, el Almamora, viene de Argentina. Entonces, solo para que veas cómo los kilómetros hacen que una misma uva se modifique en sabores. Influye, Y, sí. y el Santa Cristina tiende como puede tener, sí es bien clarito, pero no sé si te recordarás que tiene un poquito más de volumen. Se siente un poquito más pesado el Santa Cristina en boca. Sí, sí, se siente un poquito más pesado y tal vez igual no sé si en esos momentos yo no escogí también la comida adecuada Puede porque lo ser. comí con un risotto. Entonces Ah, sí, más cremoso. Entonces la ajá. acidez le bajaste con el queso. Sí, entonces eso fue lo que a mí no me pareció, porque para mí fue de, ay, no, dije, como que es agüita, dije yo. Sí, el Santa Cristina, ajá, tenés que volverlo a probar, darle una oportunidad nuevamente de Sí, probarlo. Y es otra de las casas muy famosas. Nota ahí adicional, Santa Cristina es del famoso Marqués de Frescobaldi. Frescobaldi es una de las casas más importantes también en Italia, que se dedican a hacer tintos, la verdad. Pero siempre tienen una etiqueta de vino blanco y es la Pinot Grillo porque es la uva local italiana. Así que. Súper. ¿A quién le damos el micrófono? Vámonos con Eduardo y Pamela, que son nuestros nuevos compañeritos. Vamos a ver si ponen en práctica lo aprendido en el curso de vinos. No me tiene pena de responder, entonces me puso líder. Yo sé que pueden, chicos. Cuéntenos qué tienen. Nosotros estamos disfrutando un Banfi de Toscana, no sé cómo se pronuncia, pero ¿Le rim? Sí. Le Rim es IGT 2023. En el Selectos lo pueden encontrar para los que viven acá en El Salvador. De color un poco amarillento,
Sí, claro, traslúcido, me gustó, alguien dijo ahí traslúcido, me encantó esa descripción. Pero sí, un poco amarillento. Eh, Ácido, diría como 75%. Tú dijiste medio alto, yo digo 75%. Súper bien. Seco, delicioso, ¿verdad? Notas, o sea, en nariz, un poco de chile verde, poco, leve, bastante Interesante, los cáscara de pimientos. limón. Sí, hasta cierto punto un poquito de manzanilla, bien allá, Cool. ¿verdad? Eh, en sabor, pues como les comenté, seco, ¿verdad? Nada de taninos, nada de... yo no siento que salivo, ¿verdad? Pura agüita. Pura agüita, ¿verdad? Ya ahorita con ganas de abrir otra botella. Vamos a Eh, buscarla al Celeste. sí, sí, de verdad, la voy a Con mandar lo al que grupo. hay ahí en la cava de Pame y Eduardo. Sí. Y de maridaje nosotros hicimos unos crostinis con prosciutto, pera y queso crema y pasta con salsa Alfredo y hongos, que quedó Súper bien. ¿Y súper con rico. los dos maridajes se sintió igual o le gustó más con uno de los dos? Fíjate que, A mí bueno, más con los crostinis, pero hablando del Pinot Grillo, me gustan, o sea, yo digo que son como alcalinos. Hay uno que es San Angelo, que es así como súper gris. Ese es mi favorito de los Pinot Grillo que he probado hasta ahorita. Entonces, entre más clarito, más me gusta esta uva. sí, Muy bien. ese San Angelo también es de Banfi, bien, Sí, bien, bien rico. es el premium de ellos. Sí. Sí, Ah, y esto que Pame dijo también de alcalino, mineral, súper. así, Fíjate los que minerales. sí. Ellos cuentan, los de Banfi, que su Pinot Grillo proviene de un viñedo donde han encontrado muchos restos, digamos como de, no quiero decir piedra, sino que restos marinos, donde hubo un momento, porque la Toscana de cierta forma tiene influencia con la costa, ¿verdad? Entonces, el Pinot Grillo lo han tratado de ubicar muy cercano a la costa para que justamente tus Pinot Grillos, esa nota que ustedes le están sintiendo y que les gusta, sea lo más mineral posible. Hay mucho más fresco y más agüita para Sí, hacer un vino de la Toscana, porque estando en medio recibe más sol versus los del norte, como los que nos habló Stephanie y Jackie, que están al norte. Pero para hacer uno de la Toscana, el Banfi suele tener como a confundirnos si fuera del norte. No, súper bien. Muy buenas descripciones. Han pasado el curso de vino. muy bien, bueno, buenos estudiantes. Sí. Bueno, ahí entonces nos queda Dani y Bea. ¿Quiénes escogen, chicos? Vamos con Dani. Bye. Y por último, pero no Eso. menos importante, luego Bea con sus notas súper chivas que siempre nos da. Vaya, Dani, contanos ahí los amigos también que nos cuenten qué vino tienen. Aquí nuestros amigos nos van a dar cátedra hoy. La primera pregunta, les voy a hacer yo una pregunta. ¿Han aprendido algo? Toma. A tomar. O solo han bebido? Bueno, les cuento, hoy degustamos un Massianco Pinot Grillo del 2023 y un Riporta de, que es IGP, Indicación Geográfica Protegido. Protegida. Eh, este no dice de qué año es. 2023. Y en la 2000, parte de atrás lo dice. sí, 2023 también. Los dos son de 2023. Pero yo cometí un error hoy porque abrí primero. El Riporta es de corcho y el Macianco es de rosca. Ujú. Entonces, yo cuando los vi, dije, voy a probar primero el de rosca porque creo que debe ser más joven que el de corcho. Error. Em, entonces, probamos la mitad del, bueno, un poco más de Bastián. la mitad del Macianco
Y cuando estabas describiendo que el Pinot Grillo es súper clarito y casi transparente, o sea, el Macianco es Doradito. como clarito, pero más amarillo. Ujú. Y el Riporta sí es, o sea, blanquito, blanquito, ¿ve? Entonces lo dejamos a la mitad y abrí el Riporta y sí, efectivamente, el Riporta es como más light, más ácido, más notas a limón, sí, como más ácido. Lo estamos combinando con ceviches, con 3 ceviches, un ceviche de camarón, un ceviche de pescado y uno mixto con pulpo. Pero sí sentí el cambio del Macianco al Riporta. Ahorita nos acabamos de terminar el Riporta, súper rico, ácido, light, pero el Macianco tiene estas notas a miel y a melocotón, que, o sea, Lo no, sentiste como más de cuerpo ya en boca. sí, sí, con mucho más cuerpo, más color. Me gustó más el Macianco, o sea, me gustó más el primero que abrí ¿El, que el el, segundo. el Riporta te gustó más o el Macián? No, el Macianco. El Más Macianco me gustó complejo, más. entonces. Más complejo, sí, sí, sí. Sí, Eh, interesante porque siendo tapón de rosca. sí, Masi es otro de los grandes productores en Italia, así como hablamos de Canti y de Santa Margarita. Masi está en el Véneto porque es uno de los grandes productores de tintos también. O sea, acuérdense de estas casas como Frescobaldi también. Ellos nacen produciendo los grandes tintos y de cierta forma tienen que incorporar en el portafolio, pero Masi es famoso por sus amarones de la Valpolicella. Entonces, ajá. Sí. cuando se meten, esto es bien nota personal, cuando se meten a elaborar vinos blancos, o sea, tienden a hacerlos como al estilo de sus tintos, ¿verdad? Porque Más complejos, más más, complejos, que es lo que eh, comentaba más Pami gruesos. Eduardo con el Banfi. Banfi nacen haciendo brunelos, pero los brunelos de Banfi son bien masticables, bien amigables, o sea, no es de ese brunelo que esperas horas. Entonces, su vinogrío es así, también bien fácil. Entonces, ves como esas similitudes en sus tintos, en sus blancos. Sí, pero mira, y quizá sorpresa, yo no era tan fan bueno, no soy tan fan del Pinot Grillo. No eras Eh, del Sauvignon Blanc y mira cómo ha evolucionado. sí, también. Del Pero Chardonnay te moví para el Sauvignon Blanc y de repente ahorita me vas a decir algo del Pinot Gris. Continúa. no, estos dos Pinot Grillo me han gustado. Eh, el nivel de acidez, la complejidad del Masi me ha gustado. Y te decía, ¿verdad? Que últimamente me gustaba un montón el Pinot Gris. No encontré hoy Pinot Gris, eh, pero estos dos Pinot Grillo están bien ricos. Creo que voy a Sí, seguir pero sí, para explorando. Pinot Gris hay que buscar en la sección de franceses Sí, pero y no bien había, raro. Por ejemplo, no. aquí en El Salvador es la bodega esta Hospice de Colmar, que fue proyecto Ah, sí, que sí, yo sí. traje, Alsacia. ajá, de Alsacia, pero no he visto otras propuestas. Ujú. Sí, no, yo no encontré Pinot Gris ahora en un par de tiendas que Y busqué. rosados no vistes. No, tampoco. Interesante. Eh, y eso me extrañaba cuando dijiste del vino naranja con Pinot Grillo, Ujú. pero ¿cómo van a hacer vino naranja si es uva blanca? Le llaman así porque por la forma, el contacto como es leve, ¿vea? Y como la cáscara no es tan pigmentada, tampoco es verde, verde o amarilla como la blanca, pero está en esas Como tonalidades medio. pinkish, ¿vea? Que puede quedarse como no tonalidad cobre. O sea, lo llaman vino naranja solo porque lo producen como estilo vino. Porque la uva está catalogada como uva blanca. La Pinot Grillo es blanca, entonces la teoría te dice que el naranja es
un vino en una uva blanca, un vino blanco en contacto con sus cáscaras de uva Ah, blanca. ya. Ok. No te vayas como tanto por el físico, sino que más por cómo ellos le dan el significado. Ya. Ujú. Bueno, pero sí, Súper. es Y muy aquí rico. vamos entonces con Bea, que a ella nos va a contar que está chambreando tanto ahí. Dándole con todo aquí. Hoy no tomé notas, Liv. Las voy a Bueno, tomar hasta entonces después. lo vamos a hacer más relajado porque de eso se trata también la clase. No, pero mira, hemos aprendido bastante ahora, fíjate. Mira, yo les voy a compartir, yo estoy tomando del Selectos también, ahí lo pueden encontrar. Yo he estado, no saben, ¿verdad? La mayoría, pero yo he estado atrapada por el tema de los chorros, entonces no me puedo preparar bien. Pero Es el encontré barefoot, ¿verdad? Barefoot, sí, Barefoot, Pinot Grillo es de California, no dice la añada, así que asumo que aquí hay de todo, ¿verdad? Pero De todo, años recientes. años recientes, cabal, años recientes. Pero nivel de alcohol 12% y está bien agradable, bien refrescante. O sea, bien dijiste que ya no hay nada. Yo les dije, teníamos que tomar la foto Sí. antes. Y yo desde el momento en que vi el tapón de rosca, los colores así bien claritos, dije esto va a ser bien refrescante. Entonces andábamos con mi amiga en el súper buscando como el maridaje y se nos ocurrió una ensalada. Yo le decía, yo tengo camarones en la casa, entonces le pusimos manzana verde, pepino, toronja, naranja y y hicimos como camarones con bastante especia, pero les puse limón, entonces toda la ensalada bien cítrica con aguacate. Y yo sentía, necesito algo para darle un golpe, le pusimos el blue cheese. Y quedó espectacular con el Interesante. vino. Me has desbloqueado El dos blue cheese, cosas ahora, sí. yo el blue cheese jamás lo hubiera pensado para un grillo, porque es un vino bien joven, es bien cítrico, es bien fresco, y el blue cheese es más como para otras Para un cosas más tinto. fuertes. Exacto. Pero fíjate que yo sentía que entre tanto cítrico del sabor de la botella, cítrico en mi ensalada, necesitaba algo que le diera un contraste. Entonces yo dije, el blue cheese va a hacer ese efecto, ¿verdad? Y sí, surtió. O sea, la ensalada voló. Y Y la las plática notas de también. café. Y la plática. Me encanta, de eso se Mira, trata, de eso se trata. sí, Y la amiga lo está pasando bien, está aprendiendo. Súper chivo. Primera vez aquí y súper buena experiencia. Vaya, que me alegro que sigas y que sigas disfrutando. Todavía nos falta un par de temas, pero dos cositas, como te digo, vea, me has desbloqueado. Una, me parece, me has botado el paradigma de los barefoot, que todos son dulces. Es esta bueno no. que tengan una Bueno. opción con acidez. Sí, Porque esta está yo no acidito. hubiera comprado el Pinot Grillo. Yo, Liv Salguero, Ujú. no lo hubiera comprado porque hubiera pensado que es dulce. Fíjate que nosotros estábamos buscando, y ¿dónde es que están? Eduardo y Pame son, vea, los nuevos compañeritos. Ellos mostraron la etiqueta azul y esa era precisamente la que yo andaba en las manos. Pero luego me dice Irma, mire, vea, este también es un grillo. Y yo vi la botella y dije, hey, esto se ve interesante, vea. Y empecé a leer como las notas de cata y sí, te digo, tiene o sea, tiene un sabor a melocotón bien intenso, un melocotoncito como maduro y manzana verde, pero como vos decís, depende del maridaje que vos le pongas, así vas a arreglar o vas a arruinar tu vino. Puedes tener un vino carísimo y le pones un mal maridaje y la cosa se va a arruinar. Correcto. Entonces, de verdad que quedó súper rico con toronja, naranja, los camarones con bastante especia, el blue cheese, el aguacate y la mezcla en la ensalada eran como lechugas, espinacas, de todo, súper rico. Y el vino realmente no está tan dulce. O sea, dulce es el Peterborough. Ajá. Ese está bueno, está bien equilibrado. Obviamente no hay taninos y la acidez es bastante equilibrada, no es así súper alta. Entonces eso es un buen vino, fíjate, para tenerlo como vino de mesa, para hoy en estas temporadas de calor, lo súper recomiendo. Me alegra. Yo te motivaría si lo vuelven a repetir, como tiene un poco nota melocotón, que pudieran agregarle un poquito de picante, pero poquito. Sí,
Llevaba mi ensalada, llevaba picante, le había puesto, a los camarones les puse chipotle, pimienta, Ah, pues sí, paprika, buenísimo, una vinagreta de mostaza con vinagre de manzana, o sea, manteniendo siempre el tema manzana, ¿verdad? Que la manzana ajá, nos ayudará a equilibrar todo, buenísimo, es súper así que, cool. No, me alegra. Bueno, ujú. sigan disfrutando. La otra punta ya no me acuerdo, se me olvidó qué te iba a decir, pero lo de la barrera del barefoot, estoy Sí, asombrada. Así el que, blue cheese creo, ajá, el blue y el cheese blue creo que era la cheese otra también, cosa. ajá, para probarlo. Así que súper bien, Sí, gracias por tus notas. Y quizás nice. antes de pasar a lo de las regiones, estas sí no se me olvidan. Uno, Eduardo y Pamela comentaron sobre la nota de manzanilla. Tal vez, Rosario, esa es la nota que pudieras estar buscando como esa nota dulce ahí al fondo, porque la manzanilla tiene esa nota dulce, pero no es de alto impacto. Y dos, me gustó también la nota de Pame y Eduardo de los pimientos y me recordó a ciertos contenidos que he leído del Sauvignon Blanc y el jalapeño. Entonces, el jalapeño puede ser también un buen integrante en los maridajes a la hora de tomar Pinot Grillos, ¿vea? Porque también se vincula con la Sauvignon Blanc que tienen características iguales. Yo Dale. eso, justamente, fíjate que eso, lo que acabas de decir, creo que es lo que hizo el impacto en el Pinot Grillo ahorita. Ujú. Porque el ceviche en realidad tiene una variedad entre el camote que es dulce, porque les acabo de escribir aquí, Sí, sí, sí. hagan el ceviche peruano con camote, pero un camote partido de que lo van a comprar al mercado y fresco, sírvanlo. Lo que despiden dulce y le echas el ají, yo ocupo rocoto más que ají, Ujú, te intensifica totalmente todas las notas de los blancos que me ha pasado con todos los ácidos que hemos probado ahorita ujú. y que me parece sumamente equilibrado. O sea, más allá de sentir como este sabor astringente que te da sed Exacto. o que lo quieres beber rápido, o sea, en realidad vas combinando el sabor del picante con el otro y te lo equilibra. Así que sí, creo que y de verdad que me encantaron como los comentarios, pero yo los anoté, porque un sabor a pimiento, o sea, nunca me lo hubiera imaginado, jamás me lo hubiera Y yo imaginado con el chile verde yo solo lo había sentido en un jamás, carmenere, en un tinto, ujú, no en un en blanco. ninguno, correcto. Entonces, creo que eso sí me pareció como súper acertado. Y la manzanilla es más para mí un olor. Yo soy súper mala para los olores. Ujú. En sabor, la manzanilla en realidad no se siente. O sea, No, yo me no, tomo un es bien poco de neutral. manzanilla, no lo sentí, pero el olor sí. Ujú. Creo que eso puede ser como un olor bien complementario a la manzana verde que yo siento, que solo eso noté porque solo eso le percibo. Así que sí, le recomiendo el camote. Vayan a comprar camote. Súper, gracias, Esther. Ajá, ya nos vamos a ir a hacer ceviches. Bien, bueno, para no entretenerlos más también, lo voy a tratar de hacer lo más corto posible. Voy a empezar a contarles sobre las regiones. Aquí tenemos un viñedo en Alsacia. Vamos a empezar por Francia. Esta es la región clásica para las Pinot Gris. Acuérdense que aquí le llamamos Pinot Gris, no Pinot Grillo. La Pinot Gris está dentro de las 4 variedades más importantes de Alsacia. Entre las otras está la Riesling, que es la más famosa aquí en la región, pero Pinot Gris está entre las 4. Acá la Pinot Gris no va a ser tan aromática como la Riesling o la Gewürztraminer. Vea, vamos a tener presencia de acidez. ¿Qué cuenta la Pinot Gris? Que elabora vinos excepcionales que pueden envejecer muy bien por años. Lo que yo les contaba, que aquí esta es la región que los blancos pueden aguantar por sí solos por un buen tiempo. Y para eso tiene que tener un balance entre la acidez y el alcohol y la presencia de la fruta. Si los vinos llegan a tener más que una en la otra, y es donde se pierde esa sintonía y hay vinos que te duran menos tiempo, ¿verdad? Así que acá vamos a tener un vino blanco con mayor cuerpo, muy diferente a los que muchos hemos descrito esta noche, que han sido de Italia, de Argentina, ¿verdad? De Estados Unidos. Eh, Acá podemos tener Pinot Gris muy secos, pero también podemos tener medio dulces y dulces, que es los que les contaba de la infección del hongo bueno.
Tenemos también altos aromas y altos sabores de mucha fruta tropical, porque acuérdense que entre más volumen tenga, mayor fruta tropical vamos a percibir. Pero acá también ya nace la nota almendra, la del melocotón, la del jengibre, la nota ahumada, y no es porque haya sido envejecido en barrica, sino que el mismo terroir lo otorga. La vainilla y la nota terroso incluso puede llegar a sentirse a miel o la manzanilla, como estábamos discutiendo hace un ratito. Los vinos vienen a ser un poco más complejos, más opulentos, ¿verdad? Más volumen, como les decía, mayor cuerpo, más especiados. Tienden a ser los Pinot Gris con mayor porcentaje de alcohol que el resto del mundo, pero también así mantienen una acidez alta. Se sienten refrescantes al mismo tiempo a pesar de que tengan mayor volumen. Sus sabores son más intensos, percibimos mucho más las frutas, pero al mismo tiempo percibimos esa nota dulce como la miel. Se dice que cuando tenemos Pinot Gris acá de la región de Alsacia con añadas viejas, acostumbran a ponerle en la etiqueta solo Pinot Gris. Bueno, es parte de la ley aquí en Alsacia que debe de ir el nombre de la uva en la etiqueta, no el nombre de la región. Y también usaban el nombre de Tokay o Tokay Pinot Gris, pero esto dejó de usarse porque ay, perdón que me voy a oír un poco así, que no me acuerdo cómo se dice en español, it was banned, o sea, ya no fue permitido que usaran esta palabra de Tokay los de Alsacia, porque Tokay es una uva en Hungría y ahí se debe de respetar, pues, este acuerdo que se tiene con la Unión Europea, ¿verdad? De las palabras importantes para cada una de las regiones. Alsacia es considerada como la niña favorita, ¿verdad? Del pueblo, y recuerda mucho, dicen, y es esto lo que les explicaba al principio, recuerda mucho a la Chardonnay de la Borgoña, ¿verdad? Nada que ver como el Pinot Gris italiano que hemos tomado, o argentino o de América que hemos tomado esta noche, ¿verdad? Que esos son más ligeros y son más suaves. Y acá es donde podemos encontrar mucho de los vinos de cosecha tardía. Eso es un poco del vino de Alsacia. Para los que estamos aquí en El Salvador, el único que trae vino de Alsacia, gracias aquí por su servidora, es un proyecto que se llama Hospices de Colmar, que trae Gewürztraminer, trae Riesling y trae Pinot Gris, así que esa es otra de las tareas de etiquetas que yo les recomendaría tomar. Luego, cuando ya nos pasamos a Italia, la Pinot Gris cuenta la historia que entró allá por el siglo XIX, ¿verdad? Y es admitida en muchas de las denominaciones de origen controladas, como muchos leyeron en su etiqueta. Se cultiva en todos los municipios alrededor de Italia, siendo algunas las más importantes como las que vamos a ver esta noche. Hay Pinot Gris secos, hay Pinot Gris de medio cuerpo o de poco cuerpo, que es súper ligeros, como los que han tomado esta noche. Y también el carácter neutral, como lo que me contaba ahí Jackie en su Pinot Gris. Voy a empezar hablándoles un poquito de Friuli. Estas tres que ven, Friuli, Veneto y Trentino Alto Adige, son regiones que están al noreste de Italia, ¿verdad? Entonces tenemos un clima bastante frío. Los Pinot Gris de Friuli son impresionantes y aquí doy fe. Yo he estado en esa zona y es hermosa. Los viñedos de Friuli hacen blancos excepcionales. Sauvignon Blancs hacen Friulano, que es una uva local, y el Pinot Grillo, y son uvas que pueden aguantar años también, así como lo que veíamos del Pinot Gris de Alsacia. Son vinos ligeros y también de medio cuerpo, estilo seco completamente. Aquí no vamos a encontrar Pinot Gris dulces, ¿verdad? Porque el clima es mucho más frío. La nota almendra, la nota melocotón y la manzana verde. Pero sí podemos llegar a encontrar Pinot Gris más voluptuosos, de mayor volumen y que se sienten como esa cremosidad, como cuando nos comemos un sorbete. Aquí es donde yo les quiero contar lo del ramato, la palabra que les dije que se acordaran del estilo naranja. Ramato significa naranja en italiano, ¿verdad? Y es justamente es alusive al estilo naranja de estos vinos, donde se deja en contacto la cáscara de esta uva blanca, ¿verdad? Presentando un color cobrizo. Y acá ya encontramos otros sabores un poquito más complejos, como la frambuesa blanca, el cuero, la cereza un poco agria y los arándanos secos.
¿verdad? Entonces, ese vino que les presenté de vino naranja, Ramato italiano, pues deberían de probar. Cuento un poco sobre Trentino Alto Adige. Acá encontramos muchas variedades internacionales como la Pinot Grillo, pero entre las más principales está la Pinot Grillo. Aquí son súper delicados, súper puros, o sea, es la pura expresión del blanco seco, de poco a medio cuerpo, alta acidez, y aquí la básica de frutos cítricos y mucha nota verde. Los de Trentino ya específicamente tienden a ser un poquito más de cuerpo que los de Alto Adige, ¿verdad? Y ya podemos percibir un poquito de fruta madura. Acá también se puede encontrar la nota ahumada que es propio del terroir y no del envejecimiento en barrica. Y del Véneto, como les dije, les conté ahí un par de historias. Aquí es mucho más de tintos, pero podemos encontrar un par de Pinot Grillos como los que han ustedes tomado esta noche. Y qué mejor explicación las notas de cata que ustedes han dado. Vinos ligeros y secos, ¿verdad? Pero que de repente podemos encontrar unos vinos con mayor de complejidad. Luego tenemos el resto de, en Italia u otras regiones europeas. Lombardía también elabora Pinot Grillos. Es bien raro porque Lombardía es mucho más de otros estilos un poquito más burbujeantes. Emilia Romagna, donde es el Lambrusco, pero también tenemos en Sicilia, que es algo interesante, allá en la isla del sur, encontrar un Pinot Grillo. Otras regiones europeas, Suiza, Alemania, como les decía, en Alemania le llaman Grauburgunder, prefiero decirle Pinot Grillo. También le encontramos en Hungría, que le llaman Surkevarat. Las tenemos en Rumania también y le llaman Pinot Gris. Tenemos también en Eslovenia, en República Checa, en Moldavia, en Ucrania y hasta en Rusia pueden encontrar un poquito de Pinot Grigio. Nuevo Mundo, California, así como el vino que nos describió Bea. Acá algunas les pueden llamar Pinot Grillo, otros le van a encontrar Pinot Gris. No hay ningún error, simplemente ahí como cada quien productor le quiera llamar. Sin embargo, los californianos que sean Pinot Grillo van a hacer un poquito más de cuerpo ligero y los Pinot Gris los van a tratar de hacer muy similares a los franceses. ¿Okay? De ahí Washington State. Tenemos acá más Pinot Gris que Pinot Grillo. Y luego en Oregon, acá le llaman solamente bajo Pinot Gris. Es una de las 4 uvas blancas que lideran la producción de vinos. Empezó a plantarse en los 90, en 1990, o sea, es más o menos nuevecito, ¿verdad? Y son vinos blancos refrescantes, aunque de repente se pueden encontrar notas en los Pinot Gris de Oregon, como esas notas de especies para postres que les contaba al principio. Canadá, alguien anduvo por ahí hace poco y Canadá es muy importante la Pinot Gris, ¿verdad? Así le llaman acá en la región, muy refrescantes y de muy alta calidad, así que vale la pena probarlos. De toda Norteamérica se consideran los Pinot Gris canadienses los de más alta calidad, los que más valen la pena. Es como tomar un Pinot Gris de Alsacia. Y luego yo les decía de Nueva Zelanda, una de las uvas más importantes, cada vez más nos está sorprendiendo Nueva Zelanda con el Pinot Grillo. Es muy estilo seco, pero también podemos encontrar de estilo de cosecha tardía, ¿verdad? Muy siguiendo el modelo de Alsacia, entonces es una región que debemos de seguir muy de cerca. Lastimosamente, casi la que se está dando a conocer de Nueva Zelanda es la Sauvignon Blanc, pero deberíamos de motivar aquí a los distribuidores que traigan de repente un Pinot Gris. Dice como datos para que vean lo que ha crecido, se ha multiplicado 6 veces en la última década las hectáreas de Pinot Grillo en Nueva Zelanda. Datos curiosos. Y voy a agarrar vinito. Me pareció algo interesante. La Pinot Grillo lo recomiendan mucho como la elección segura en un restaurante. Y creo que sí, yo ya la he aplicado. Ahí me cuentan luego si ustedes las han aplicado alguna vez en un restaurante, pero con la Pinot Grillo no se equivoca uno. Y casi siempre le vamos a ver nombrado en la etiqueta, ¿verdad? Y si no, acompañado el nombre de la región.
Número 2, bueno, que detalla la variedad. Número 3, este puede ser el vino blanco, les decía, de todos los días por su acidez, porque ya está listo para tomarse. Los pinogríos que encontramos aquí en el mercado no son vinos que, como les decía, como el de Alsacia o el de Friuli, que pueden aguantar años, vea, que lo voy a guardar un ratito. No, estos están ya para consumo pronto, ¿verdad? Y no son tan complejos. Un Pinot Grillo Premium siempre va a ser 100% Pinot Grillo, no son vinos que se van a andar usando en mezclas para que lo tomemos en cuenta. Por ahí de repente podemos ver o que alguien nos diga, ay, el Pinot Gris es la misma que el Bon Gris. No, es bien diferente. Bon Gris es decir, un vino gris y Pinot Gris es la uva que viene de Alsacia. ¿Cuál es la diferencia? Que vino gris, ¿verdad? Se refiere a los vinos blancos con un poco color rosa elaborada de uvas tintas. Acuérdense que aquí estamos hablando de una uva blanca, la Pinot Gris. Entonces no es lo mismo. Y una excusa más para un Pinot Grillo más es que el Pinot Grillo tiene su fecha de cumpleaños este 17 de mayo. Así que para mí era importante que recibiéramos esta clase previo para que puedan celebrar esta fin de semana haciendo todas las tareas, ¿verdad? Que les he dejado para, pues sí, probar más de Italia, más de Francia, el de Argentina, ¿verdad? O de Estados Unidos. Hoy todos nos han dado opciones súper, súper diferentes. Por último, el maridaje. Todos los maridajes que todos hicieron y me han contado, los súper felicito. Cada vez esmeran más. Me sorprende que no necesitamos que ser chef, sino que simplemente tener la pasión y conocer un poco del vino como es para poder disfrutar con quién, más bien, sí, con qué lo comemos y con quién nos lo tomamos, ¿verdad? Porque eso es bien importante. Así como muchos han contado hoy su noche, que lo están recibiendo con amigos, la clase, que se lo están tomando porque les salieron súper buenas noticias en el trabajo, porque se esmeraron en hacer una comida rica, porque fue una clase que me regalaron. Todas esas variables hacen que el vino que tomemos, sea el precio que tenga, lo disfrutemos y lo amemos, ¿verdad? No solo es de pensar el precio, ¿verdad? O la variedad de uva que me tocaba hoy para la clase, sino que son todas las variables. Y eso, pues no tengo mucho que decir acá en el maridaje, porque ustedes ya lo describieron súper bien, todo lo que elaboraron, ¿verdad? Se esmeraron súper, los felicito, ¿verdad? Entonces, solo agregaría que si de repente optan por probar el vino naranja, lo prueben con carnes un poquito más intensas, como un pollo rostizado, como una carne de cerdo, ¿verdad? Para que pueda tener esa grasita para esos taninos. Si se deciden por probar el Pinot Grillo rosado, yo me iría más como el estilo también de carnes un poquito poco baja en grasa, carnes rojas, pero también me animaría a probarlo con pastas un poquito más ligeras, con una salsita de boloñesa, ¿verdad? Que no sea tan condimentada, con una tabla de charcutería, o de repente, porque solamente quiero un vinito con un snack salado, vale mucho en eso. Así que, pues con esto terminamos nuestra clase de Pinot Grillo. Vuelvo a repetir, creo que en las últimas clases que hemos recibido juntos y hemos disfrutado, cada vez más me sorprende que hay poca información, digo yo, a la hora de prepararlo, pero cuando veo que hemos pasado ya casi hora y media juntos platicando y escuchándoles cómo disfrutan, vale la pena esta poca información que está disponible y que la podamos desglosar todos desde nuestros puntos de vista. Así que esto ha sido una noche más con la Pinot Grillo en sus copas, en sus casas. Así que voy a poner por acá y nos vemos en la siguiente.